Bueno, entonces vamos a trabajar el día de hoy acerca de la suma y resta de polinomios. En las semanas pasadas, pues habíamos estado trabajando ahí sobre las expresiones algebraicas y específicamente con los términos semejantes, ¿verdad? Ya que son los que se pueden reducir. Entonces, vamos a trabajar aquí algunos ejemplos de suma y resta de polinomios que siguen siempre la misma regla de reducción de términos semejantes, lo único que ahora en lugar de tener monomios, tenemos polinomios. La diferencia entre una suma y una resta en un polinomio, primero pues es el signo que une a las operaciones. Eh, las sumas se caracterizan por tener un signo más que las une y las restas se caracterizan por tener el signo menos. Eso es pues lo que diferencia de principio la suma y resta de polinomios. Entonces, nosotros decimos que hay una suma de polinomios porque es un signo más el que une a las operaciones y decimos que es una resta porque es un signo menos el que une a esas operaciones. Bueno, ahora, en cuestión a proceso, el hecho de que sea una suma no implica que todos los términos se vayan a sumar. Y lo mismo que sea una resta no implica que todos los términos se vayan a restar. ¿Sí? Más que todo es el concepto y algo que va a pasar con el signo menos en la resta, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar a resolver el inciso A, que es una suma, como lo pueden ver ahí, es una suma porque tiene el signo más. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir el primer polinomio. Entonces decimos ahí 4x a la 4 más 3x a la 3 más 2x al cuadrado menos x más 1. Cuando una variable no tiene coeficiente, nosotros le colocamos el coeficiente 1. Y si al principio el coeficiente no tiene signo, entonces es positivo, eso significa que tiene el signo más. Bueno, ahí ya escribí el primer polinomio. Ahora vamos a escribir el segundo polinomio. La diferencia es de que pues acá tenemos que, en lugar de solamente escribir, tenemos que asociarlo con sus términos semejantes. Entonces, 5x al cuadrado, ¿con quién de los términos que están ahí del primer polinomio semejante? Con 2x al... Muy bien, entonces aquí, este es positivo. Entonces, abajo de este término es que lo voy a escribir. Más 5x al cuadrado. Menos 2x es semejante con 1x. Entonces ahí, menos 2x. Y por último, el 3 que no tiene variable es semejante con el más 1. Ahí está. Entonces, así es como vamos a empezar nosotros, ¿verdad? Este es el método de operación vertical, ¿sí? Porque se coloca un polinomio sobre otro. Entonces, una vez que ya ordenamos nuestros términos, entonces procedemos a operar esos términos. ¿Y cómo los vamos a operar? Aplicando la ley de signos, ¿verdad? Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Se copia el signo del mayor. Y recordemos que los términos deben de ser semejantes porque la variable solo se va a copiar. Entonces, estos primeros dos términos que no tienen otro con quien operarse, solamente lo copiamos. Entonces, 4x a la 4 más 3x a la 3 o x al cubo. Y aquí comenzamos con las operaciones. Entonces tenemos signos iguales de suma. 2 más 5 es 7. Y copio x al cuadrado. Y esto es positivo. Ahora acá tenemos signos iguales también. Entonces se suman. 1 más 2 es 3. 3x. Signos ahí diferentes, iguales.
¿Verdad? Nos dio la suma y se copia el signo del mayor, menos 3. Aquí también tenemos signos iguales, es una suma, 1 más 3 es 4, y se copia el signo del mayor, más 4, y ese es el resultado. Entonces, así es como lo seguimos, ¿verdad? Entonces, ahí está. Vamos a hacer ahora el inciso B, que es una resta. Pueden observar ahí que es una resta porque tiene ese signo menos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Cuando tenemos un signo menos antes de un paréntesis, lo que sucede es que van a cambiar los signos de todos los términos que están dentro de ese paréntesis, ¿sí? Eso es lo que ocasiona ese signo menos, que cambien los signos de los términos. Este 5 es positivo, ahora será negativo. Positivo, negativo. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Positivo, negativo. Por eso es que vamos a empezar cuando tengamos una recta, por cambiar los signos de los términos en donde el signo menos está antes de ese paréntesis, ¿verdad? Entonces, una vez que ya pues notamos ese cambio, entonces vamos a proceder a escribir el primer polinomio, que aquí tenemos menos x a la 4 más 5x al cuadrado menos 3x menos 1. Y pues, este x a la 4, pues va a tener ahí el coeficiente 1, ¿verdad? Ahora vamos a escribir el segundo polinomio. Entonces tenemos menos 5x a la 4, que entonces su semejante es... El menos 1x a la 4. Así es. Entonces abajo de este lo vamos a escribir. Menos 5x a la 4. Bueno, ahora más 3x a la 3. ¿Cuál es su semejante? No tiene semejante. No tiene semejante. Entonces, cuando uno de estos términos no tenga semejante, entonces tenemos dos opciones. O lo colocamos al principio de la operación o lo colocamos al final. Aquí pues al principio no tengo mucho espacio, entonces voy a optar por escribirlo al final. ¿Sí? Como no tiene semejante al final, solamente se va a copiar. Entonces no hay ningún problema. ¿Sí? En donde lo coloquemos. Y recordemos que pues una suma o una resta es conmutativa, ¿verdad? Entonces el orden en que vayan a quedar escritos ya al final en nuestra respuesta no nos altera el resultado. Entonces ahí solamente que yo le escribí el signo incorrecto. Era negativo. Ahora, vamos entonces con ese más x cuadrado, que entonces es con este 5, ¿verdad? Entonces más x al cuadrado. Tenemos ahora el más 2x, que va con 3x. Más 2x. Y ahora el menos 3, que va con menos 1. Entonces ahí, menos 3. Bueno, la terminamos ahí. Y este x al cuadrado tiene un coeficiente 1. Ahora pues vamos a trazar la línea y vamos a proceder a operar estos términos. Entonces tenemos ahí, miren, signos iguales, es una suma, entonces el resultado es menos 6. Menos 6 y copio la variable con su exponente x a la 4. Signos iguales es una suma, 5 más 1 es 6. Aquí tenemos positivo, ¿verdad? Más 6. Y copio variable y exponente, x a la 2. Signos diferentes es una resta, 3 menos 2 es 1. Se copia el signo mayor, entonces me queda menos 1 y copio la variable, x. Signos iguales es una suma, 1 más 3 es 4. Y se copia el signo del mayor, entonces tengo menos 4. Y ahora, este que no tiene con quién operarse, entonces solamente se copia. Y ahí está. Ese es el resultado, entonces, de esa revista de polinomios. De si se dan cuenta, el proceso es el mismo, ¿sí? Lo único que cambió es que aquí, al segundo paréntesis,
le cambiamos los signos. Pero de ahí en estructura, lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento para ambas operaciones. Bueno, entonces, por favor, creo que en este momento, ustedes ahí en su cuaderno, resuelvan el inciso D, ¿sí? El inciso D, que es una resta también. Entonces, por favor, resuelven el inciso D y escribimos la respuesta en el chat cuando ya lo tengan resuelto, por favor. Voy a resolver entonces el inciso D. Y, entonces, como es una resta, tenemos que cambiar los signos. Este 5 será negativo, este positivo, negativo y positivo. Es lo primero. Entonces voy a escribir el primer polinomio que tenemos acá y tengo 4x al cuadrado más 6x más 3. Y después tengo 5x a la 4 que no tiene semejante. Entonces voy a optar en este caso por escribirlo al principio. Recuerden que esto no altera nada el resultado, porque como no es semejante, simplemente se va a copiar. Entonces tengo 5x a la 4. Luego el 5x al cuadrado, que entonces es semejante con 4x al cuadrado. Entonces, más 5x al cuadrado. Ah, bueno. Y ese 4 es positivo, ¿verdad? Ahora tenemos menos 4, que es semejante con este 6. Menos 4x. Y tenemos más 3. Entonces, trazamos la línea. Y entonces decimos acá. El primero se copia. Menos 5x a la 4. Ahora, signos iguales se suman. 4 más 5 es 9. Entonces tengo 9x al cuadrado. Es positivo. Acá signos diferentes se restan. 6 menos 4 es 2. Entonces tengo 2x. Y es positivo, se copia el signo del mayor, ¿verdad? Y acá signos iguales se suman. 3 más 3 es 6. Entonces tenemos ahí positivo. Más 6. Muy bien. Entonces ahí estamos. Esa es la respuesta. Tenemos que tener cuidado ahí al momento de operar y también de los signos, ¿verdad? No nos olvidemos de que aquí el signo menos que está antes del paréntesis no solamente le cambia signo al primero, sino le cambia signo a todos los términos que están en ese paréntesis. Eso es importante para poder obtener la respuesta correcta. Bueno, resolvamos ahora, por favor, el inciso H. Inciso H, por favor. Vamos a finalizar, solamente voy a resolver entonces esta operación. Entonces tenemos ahí el primer polinomio, como es una suma, no hay cambio de signos. Entonces el primer polinomio es 2x a la 5 menos 4x a la 4 menos x a la 3 menos 3x al cuadrado más 2. El x al cuadrado aquí tiene un coeficiente 1. Y tenemos ahora aquí el otro que dice menos 2x a la 5. Que va con este, menos 2x a la 5. Más 3x a la 4. Siempre cada uno con su semejante, ¿verdad? Tenemos aquí más x a la 3. Este tiene coeficiente 1. Luego tenemos más 3x a la 2. Tenemos más x, que como no tiene término semejante, entonces lo voy a colocar al final, más x. Y esa x tiene un coeficiente 1. Y por último tenemos aquí menos 2.
Entonces, me interesó este porque hay varios que nos quedan en cero, ¿sí? Vemos que cuando los signos son diferentes se restan. Entonces, miren, signos diferentes se restan y 2 menos 2 es cero. No es necesario colocar cero, sino le colocamos una línea diagonal y eso significa que se cancela. Ahora tenemos aquí signos diferentes se restan. 4 menos 3 es 1. Como se copia el signo del mayor, entonces menos 1. X a la 4. Y continuando, ¿verdad? Signos diferentes se restan. 1 menos 1, 0. Signos diferentes se restan. 3 menos 3, 0. Signos diferentes se restan. 2 menos 2, 0. Y por último, este número 1, que como no tiene con quién operarse, se copia, ¿verdad? Entonces vean de qué. Entonces la respuesta de ese inciso H es menos 1. X a la 4 más 1x. ¿Verdad? Entonces, por favor, si ustedes pues le pueden tomar captura ahí, ¿verdad? Por favor, van a trabajar los incisos C, E, F y G. C, E, F y G. Lo resuelven en una hojita, ¿sí? Y le escriben, por favor, de título punteo extra. Punteo extra. Y me lo agregan en la hoja de trabajo número 3, por favor. Bueno, profe. Profe, serían C y qué, ¿cuáles más dijo? C, E, F y G. Ah, va. C, E, F y G. Me lo agregan ahí, por favor.